Bienvenidos a Metamorfosis Forzada, qué gusto que estén con nosotros otra vez. Dante, estás en el jardín, qué emoción, es que ya es verano. Hola, saludos Belén, saludos amigos. Eso es totalmente cierto, sí, estamos en verano y bueno, aquí en esta parte del mundo donde yo he decidido por el destino que es mi nuevo hogar, es tradición cuidar los jardines en el verano y hoy me ha tocado, por eso estoy así, un poco me parezco a Huckleberry Finn. Sí, no, pero además con un outfit de domingo. Sí, por eso, ¿no? Y de trabajador, o sea, tanto con bragas de jardinería. Bueno, pero chévere, estás haciendo algo lindo. Además, está rodeado de naturaleza y de verde, siempre es fantástico. Sí, señor. Mira, tenemos unos temas interesantes para hoy, comenzando por un nuevo informe. O sea, que yo cuando hablo de estas cosas me hace gracia porque mi primer pensamiento es, wow, el descubrimiento del agua tibia. Pero entiendo que es importante y le doy la valoración que tiene, pero no puedo dejar de comentar que me parece, oh, se están dando cuenta, qué maravilla. Sí, Soy muy mala, lo yo sé. tuve exactamente la misma idea, sí, la misma idea en torno al informe de la ACNUR sobre la violación de los derechos humanos, el apresamiento injusto por temas políticos y utilizando una ley de terrorismo en, que lo que sirve es para justificar pues lo que se ha venido haciendo Claro. durante 23 años. Es que eso además es la otra cosa, que durante todas esas 2 décadas y un poquito más, lo que han hecho es ajustar todas las cosas para ellos poder ir haciendo cada vez más cosas a placer y con justificación legal, ¿no? Lo Si interesante nosotros, de este, sí, lo sí, interesante de este informe es el lapso de tiempo, porque es entre mayo del 2021 y abril del 2022. Entonces, correcto. ¿eso qué significa? Que a pesar de todas las mascarillas para tratar de mejorar su apariencia, la dictadura de Venezuela sigue haciendo de las suyas y lo bueno es que, ok, ya es público, pero ya se está haciendo seguimiento. O sea, no sé, no es que empezó hace una década atrás, es que continúa vigente el mismo estilo, el mismo modus operandi, o sea, el mismo ataque a la gente que piensa diferente, que ve el mundo distinto, que no está de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas en Venezuela, y los que pagan los platos rotos, fundamentalmente, aparte de los ciudadanos, obviamente, es la gente que se dedica no solamente a la política, sino al trabajo comunitario, ciudadano, y obviamente los periodistas que están en el ojo del huracán, precisamente por ser esas personas que retransmiten lo que está sucediendo. Dicen, ¿es verdad o no es verdad? No importa si es verdad o no es verdad. Es decir, se importa. Pero realmente lo que está de fondo no es la perspectiva, son los hechos, y eso es una cosa muy importante. Entonces, lo que a mí me llama la atención fundamentalmente es el periodo. Es decir, hoy en Venezuela se siguen violando los derechos humanos y lo sabe el mundo y lo sabemos nosotros y lo sabe quien lo está sufriendo en carne propia. Sí, sí, definitivamente no deja de asombrar por muchas razones, entre las cuales ya tú has mencionado las suficientes, creo yo, para, por el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Em, a mí me llaman la atención varias cosas, pues que como tú dices ya es, digamos, Vox Populi, que la violación de los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen que se ha instaurado desde hace 23 años es constante y sistemática. Em, pero por otra parte me llama la atención también cómo, a pesar de que la denuncia tiene un peso específico, puede seguir dándole legalidad o legitimidad de alguna forma al o normalizar, mejor dicho, normalizar lo que está sucediendo en Venezuela desde hace 23 años, como es el caso, por ejemplo, cubano, que tienen también, o sea, no sé, no recuerdo exactamente, 50, 60 años también haciendo demandas de denuncias de abusos de los derechos humanos, en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de reunión, etcétera, etcétera. Y y Cuba es, bueno, sí, es Cuba, pues sabemos que es un régimen distinto, es una isla. Entonces, a mí lo que me atemoriza es que Venezuela
ya hace 23 años de que sí, bueno, sí, en Venezuela como que pasa algo y entonces, y también las señales que se envían desde el interior de Venezuela a la comunidad internacional es que vamos a hacer campañas para unas próximas elecciones presidenciales. Todo ese tema es tan terrorífico, o sea, convirtiéndose en una cosa, una situación tan normal, que es lo que a mí me llama la atención cada vez que leo una información como esta, de que se están violando los derechos humanos en Venezuela. Sí. Este, Así es. Bueno, y de hecho aquí en Estados Unidos, no sé si lo sabías o no sé si lo recordabas, el tratado de protección que le dieron a los venezolanos, que hicimos el programa aquel con Blanca Angarita claro, el año pasado, claro, creo. sí. Y hablamos precisamente de lo que significaba este tratado de protección para los casi 300.000 venezolanos que están aquí Mm, buscando la manera no digamos asentarse, pero por lo menos de pasar la ola, es decir, tener mm, un estatus que les permita trabajar legalmente sí, y estar en el país legalmente. Se vence este septiembre porque eso es una protección que tiene un lapso de 18 meses. Entonces correcto. ahora hay un grupo de organizaciones que está pidiéndole al gobierno del presidente Biden precisamente la extensión de ese TPS por otros 18 meses. Yo recuerdo un artículo que escribí para la página web de Metamorfosis Forzada que hablaba de esa sensación de vivir con la espada de Damocles sobre la cabeza, Mm, porque te dan permiso para estar en un país y para trabajar en él, pero es un asunto temporal y cuando ves que los meses pasan y que el tiempo está por cumplirse, no sabes qué va a pasar contigo. Y entonces te agarra esa angustia de tener que ver qué haces, para dónde agarras y, por ejemplo, regresar a esa Venezuela donde como persona, como ciudadano, como disidente, como periodista, estarías en peligro y tus hijos que estarían contigo estarían en peligro, es muy duro de procesar, es muy difícil de procesar. Entonces entiendo ese grito de angustia de los venezolanos en Estados Unidos. Quizás aquí, no conozco lo de muchos países, pero aquí es complejo integrarse al sistema migratorio, amén de todo lo que ha pasado después de la pandemia. Creo que hay países como Europa donde el proceso de cierta manera es un poco más sencillo, igual que en Sudamérica, ¿no? No sabemos Asia ni África. sí, el hecho en sí de tener que estar fuera del país por razones que no son de tu propia decisión, como es el caso mío, pues yo tuve que salir y yo no sé si tú lo decides. Es que creo que no lo decidimos, o sea, nadie decide emigrar, nadie decide vivir en el exilio. Esto es una situación realmente forzada. Indistintamente de que los procesos sean fáciles, por decirlo de alguna manera, en unos países más que en otros, el hecho de tener que incurrir en ese proceso de ser inmigrante no es sencillo. Sí. Em, tendré, me van a disculpar, pero pues también tendré que hacer mención a mi caso. Yo estoy en una situación no de ilegalidad, porque aquí el Estado reconoce que no puedo regresar al país, pero yo tengo un problema de identificación. Yo no tengo pasaporte venezolano porque los procesos no funcionan, pues cada vez que uno intenta meterse a la página no abre, no funciona. Si tú llamas por Bueno, teléfono pues a la espérate, embajada, pero te es que dicen esa es que una tienes. manera elegante de decirte no te lo vamos a dar, porque ellos dicen Ok, que no te lo están negando, pero no tienes claro. acceso. Claro, y entonces uno llama para la embajada por teléfono y entonces dicen, mira, que no pueden hacerte ningún tipo de respuesta por teléfono porque para eso está una dirección electrónica. El otro tema es que las autoridades no entienden, las autoridades del país de acogida, no entienden que una cosa sea tan absurda como que no funcione o que no te Mm. reconozcan el derecho a darte una identidad en tu propio país y entonces te obligan o pretenden, no, te dicen, pero es que su obligación es ir a la embajada de su país y el temor es que cuando tú entres a la embajada del país estás regresando al país, estás en territorio de tu propio país y puedes correr el riesgo de ser apresado por las mismas razones que corrías el riesgo de ser apresado cuando Mm. estabas en Venezuela, que era eh, informar sencilla y llanamente lo que a Sí, ellos en no les nuestro gusta, caso, lo que a ellos no les conviene. claro. Entonces, es complicado, es realmente complicado el hecho de, de estar en el exilio, pero bueno. Y en esta situación, en que no eres ni de aquí ni de allá, porque Sí, donde estás, no perteneces aún a donde estás, pero tampoco puedes volver al lugar de donde viniste. Entonces esa sensación de desapego es realmente difícil de sobrellevar todos los días,
sobre todo complicado. cuando tienes detrás de ti la amenaza de que a lo mejor ya no te vamos a querer más aquí, que no es Sí, necesariamente lo que está pasando, estamos hablando de la sensación, ¿no? Y de esta sí, petición que están haciendo los venezolanos a los Estados Unidos de la extensión del TPS. Hablando así. de Estados Unidos, aquí hubo una revolución esta semana con la A decisión de la ver, Corte Suprema de Justicia de ah, anular una ley que se llamaba Rose versus Wade, que data de hace 49 años y que en 1992, si no me equivoco, una organización que se llama Planet Parenthood logró que se afianzara y es el derecho de las mujeres al aborto. Entonces, obviamente aquí se encendió la polémica como en cualquier lado, porque ese es un tema particularmente sensible, ¿no? sí, La Corte verdaderamente. decidió con 6 votos a favor y 3 en contra, son 9 jueces, y quienes han señalado, como el presidente Biden, por ejemplo, que es una decisión pésima para el país. La ex primera dama Michelle Obama dijo que era una decisión horrible. Señalan que eso tiene que ver con los jueces, digamos, radicales, tradicionalistas, que puso en el cargo el presidente Trump. Recordemos que esos jueces son vitalicios y van a estar ahí hasta el último día de sus vidas. Entonces, esto ha creado una fricción enorme. Por un lado están los grupos a favor del aborto, mejor dicho, ellos lo plantean de una manera diferente, a favor de los derechos de la mujer sobre su cuerpo, y el otro grupo que está en contra del aborto. Y entonces hay manifestaciones de ambos tipos y posiciones radicales desde ambos puntos de vista, y eso ha generado una nueva fractura desde el punto de vista de la discusión aquí en los Estados Unidos. Muy significativo me ha parecido lo que ha pasado. Sí, a mí el tema del aborto me parece es un tema bastante complicado, ¿no? Porque hay quienes sostienen que quienes están a favor de leyes que permitan el aborto son at- atentan contra los derechos humanos, puesto que abortar a un embrión significa de alguna manera hacer cesar una vida. Pero por otra parte también hay circunstancias muy puntuales que deberían por lo menos permitir el análisis de la posibilidad de que sea suspendido un proceso embrionario. Este, entonces, pero se complica, está el otro tema, que hay una tendencia mundial a decir que eso es lo que se está buscando para mantener el control sobre la humanidad y el control de la natalidad en Las el mundo. Entonces se teorías complican de la las cosas. conspiración. Claro, claro. Entonces, pero sí, yo comprendo, yo creo entender que hay circunstancias en las que definitivamente si se corre el riesgo de que alguno de los dos pierda la vida, la madre o el bebé que está en proceso, pues debería permitirse alguna intervención quirúrgica para tratar de salvar algunas de las dos vidas o incluso a ambas. Pero si deportivamente tú tomas la decisión porque por irresponsabilidad te embarazaste, y bueno, pero yo soy mujer y decido sobre mi cuerpo, bueno, yo lo hago este mes, el próximo mes y el año que viene también, o sea, eso es como ser un asesino en cadena. No, así no es serie, sí. Pero fíjate, Asesino, yo estaba leyendo porque me llamó la atención la posición firme de Michelle Obama y estuve leyendo más o menos sus declaraciones y encontré ahí un punto que me pareció interesante. El tema de, por ejemplo, aquí en Estados Unidos el alcohol cuando se prohibió, la prostitución, las drogas, o sea, todas esas cosas, entre comillas, malas. No estoy diciendo que sean buenas o malas, le estoy poniendo una comilla para separarlas del resto. Eh, Siempre ha habido gente que ha buscado la legalización de esos procesos porque dicen que eso desmitificaría un poco las cosas. En el caso del aborto, ella hablaba de algo que me llamó la atención y es cuántas vidas se perdieron cuando eso no era legalmente viable y los abortos clandestinos existían, que existen desde que el mundo es mundo. ¿Ok? Como la homosexualidad existe desde que el mundo es mundo, como el alcohol y la dependencia a la droga existe desde que el mundo es mundo, y como la prostitución, que bien dicen, de toda la vida lo he escuchado, que es la profesión más antigua del mundo. Entonces, ahí me pareció un punto, porque si vamos a volver a esos años en las que muchas mujeres morían por someterse a un procedimiento bajo
ningún conocimiento técnico, bajo ningún auxilio de lo que la medicina moderna puede ofrecer. Y me pareció importante recordar eso. No estoy desmintiendo nada de lo que tú dijiste, o sea, también estoy de No, no, acuerdo no. con que cuando tú haces del aborto una cosa electiva, es una irresponsabilidad de tu parte. Y hasta un pecado, podríamos decir, porque sí, ciertamente estás tomando una vida. También creo que hay condiciones particulares para las cosas y que cada caso debería estudiarse, pero cada cosa debería estudiarse en el marco de unas reglas, ¿sabes? De unas reglas bien establecidas y no de un sí y un no, porque yo creo que esta situación es muchísimo más importante y muchísimo más dramática que simplemente tienes derecho o permiso o no tienes derecho o permiso. No es una Sí, cuestión de exacto. derecho o permiso, es una cuestión de reflexionar cada caso dentro de un marco razonable para no ambos grupos, para ambas visiones, porque esta es una situación en la que ambos bandos, de cierta manera, tienen su punto, tienen razón, o me equivoco. No, 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 perfecto. Yo creo que coincidimos total y absolutamente. Yo creo que hay casos que merecen atención ser analizados, pero tampoco la legalización debe ser a la ligera. Claro, Sí, por eso digo eso de que un marco de yo leí referencia. una frase que me llamó mucho la atención. Tengo el corazón roto por lo que se ha hecho con la ley, pero bueno, son puntos de vista, definitivamente. Claro, son puntos de vista. Y no se puede, y yo creo que siempre es malo estar muy allá o muy acá. No es que yo sea centro, ni centro derecha, ni centro izquierda, ni nada de eso, porque no estamos hablando de política, estamos hablando de una situación que es profundamente humana. O sea, lo más importante es que este es un asunto profundamente humano. Y creo que dentro de nuestro libre albedrío también todos debemos asumir responsabilidad. Habrá quien me diga, Belén, no todo el mundo es tan responsable, o no todo el mundo es tan formal, o no todo el mundo es tan serio. Sí, pero tampoco podemos perseguir a todo el mundo, ¿sí o no? Por supuesto. Pero bueno, pasemos de ese tema que es delicado, triste y complejo a uno bastante más simpático. Y es que hay un nuevo ranking sobre las ciudades más felices en el mundo. Te tengo noticias. Ni tú ni yo Cuéntame. vivimos en una de esas ciudades. Maracay está incluida. No, Maracay no está en esas ciudades. Pero no está Annalber tampoco, ni tampoco está Miami. ¿Cuál crees tú que es la ciudad más feliz del mundo en este momento? Pues yo me imaginaría que, yo no sé por qué siempre he tenido la sensación de que Brasil, bueno, en país, Brasil por los carnavales, pero No, pero eso es bonchón, eso no es necesariamente feliz. bueno, pero Yo me eso es, sorprendí. digamos, una interpretación de felicidad, ¿no? O Claro, sea, claro. Cuando yo leí la lista, te confieso que me sorprendí porque, o sea, esa era una de las ciudades que menos me pasaba por la cabeza. Yo pensaba en ciudades así como, no, vamos a hablar de países, ¿verdad? Porque no conozco muchas ciudades en el mundo, no me las conozco todas. Sí me conozco algunas, pero no todas. Pero vamos a hablar de países. Yo decía, no, eso debe ser Noruega, Finlandia, Suiza, Dinamarca, ¿sabes? Son lugares donde una vida tranquila, pacífica, en tu ves auroras boreales y cosas bonitas. Pues no, resulta que la ciudad número uno es Lisboa y está en Portugal, en la convulsionada Portugal. sí, yo cuando leí la lista, me pareció agradable que fuese Lisboa, pero lo que pasa es que yo tengo la sensación de Lisboa que es la ciudad como más romántica del mundo. O sea, para mí Lisboa es algo con una luz tan romántica, dulce, acogedora, pero no me lo imaginé como la ciudad Más más feliz del feliz, mundo, sí. pero sí. Después, Con la después, que, con la que sí coincidí fue Barcelona, Barcelona es feliz. por Sí, Dios. Barcelona tiene la actitud, estoy de acuerdo contigo. Pero después viene Sí, Atenas, en Grecia. Y me acuerdo todo ese bululú político socioeconómico que acaba de atravesar y decía, pero ¿cómo esa gente puede ser feliz? Está bien que es uno de los lugares más lindos del mundo, porque lo es. También es interesantísimo desde el punto de vista de historia y arte, porque lo y, es. Pero pero también felices. por el gentilicio greco, ¿no? La gente griega son un poco tipo venezolanos, mira, se está cayendo el mundo, o sea, vamos a buscar la manera de disfrutarlo y creo que los griegos tienen un poco eso. Y creo que el estudio, una de las variantes que toma en consideración es la actitud del ciudadano, Sí, porque o sea, porque una de las recomendaciones, pues, o sea, una de los objetivos de la clasificación de las ciudades más felices del mundo es ofrecerlas como sitios turísticos. sí. De Entonces, hecho son un tres, de elemento, hecho son tres.
El buen equilibrio entre la vida personal y el trabajo, como tú, que tienes tu jardín para los fines de semana y trabajas duro en la semana. En cambio, yo estoy en el apartamento todo el día. Después, la amabilidad de los lugareños es el Claro. segundo gran baremo. Y el tercero es la esperanza de vida. Mm, Por eso Roma es la cuarta, porque así Roma es. es ¿Y un la tercera? encanto. Roma está lleno de amable, gente amable realmente. Y la gente tiene también, es una cuestión de actitud. Tiene esa cuestión de, ajá, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Vamos a salir, vamos a salir. Vamos a comer, vamos a comer. Vamos a beber, vamos a beber. Y eso los hace felices. Así es. Después Yo por el estarían momento Sydney, encuentro, después estaría, perdón. Sydney, Madrid, Toronto, San José en Costa Rica, que es la única en Latinoamérica, Estambul en Tailandia y Bangkok, Estambul en Turquía y Bangkok en Tailandia. Nada que ver Alemania ni Estados Unidos. Pues yo por los momentos me siento muy feliz acá, a pesar de las circunstancias, a pesar del hecho de que en mi propio país se me niegue el derecho a la identidad, porque sí se encuentran maneras que yo creo que todos tenemos que adaptarnos un poco. O sea, sería un poco contradictorio decir que no estoy feliz en donde estoy. Sencillamente, pues es cuestión de actitud, de encontrarle el sitio, la parte agradable. eh, No, tenemos que pero además sobrevivir. vamos a medirnos por el baremo. Buen equilibrio entre vida laboral y personal tenemos. Aquí a mí me Aquí en los parece países que es donde estamos muy equilibrado. tenemos. Aquí es muy La equilibrado. amabilidad de los lugareños. Ahí sí Aquí es los verdad que es lugareños son total, todos latinoamericanos. aquí sí es verdad que es totalmente complejo. Esta gente es, pero es que se parecen, por ejemplo, a los gochos venezolanos. A los Ok. gochos que son esa gente que de entrada te ponen una cara que esta gente lo que... Pero cuando descubres lo que hay detrás de esa fachada es una gente con una gran humildad, con una gran sensibilidad, pero es difícil entrarle. Entonces, aquí sí es verdad que esta ciudad pierde en ese segundo baremo. Y en el último, que es la esperanza de vida, pues mira, en el caso de Dante Garnica y Belén González, la esperanza de vida se acrecienta gracias a que no estamos en nuestro país de origen. Triste, pero cierto. Tristemente, triste, pero ciertamente. Triste, pero cierto. Entonces, bueno, sí, en Aquí, realidad, yo hoy soy muy feliz, así a es. pesar de las circunstancias, porque todos tenemos nuestras circunstancias, ¿ok? Y la Todos felicidad es tenemos. una actitud y una decisión, Sí. no es un asunto de todos los días. Y la gente y las cosas no te hacen feliz. Tú mismo decides ser feliz cuando eres agradecido por lo que tienes. Yo soy Así agradecida es. porque tú estás conmigo y soy agradecida Y por yo porque Metamorfosis. En tú consecuencia, sigues soy feliz. aceptándome, y yo porque tú sigues aceptándome a pesar de todas mis complicaciones, que son bastantes. Cualquiera cree que yo soy perfecta y nada más lejos de la verdad. Mira, nos Ah, queda ¿cómo es? Un punto en un el minutico. tintero, pero A nos ver, quedan ¿cuál será? apenas unos minuticos. Y es que estamos hablando de países felices, estamos hablando de inmigración, estamos hablando de sucesos fantásticos y mágicos, ¿no? Hay un jugador en la NBA cuyo nombre es bastante más complicado. Tendría que ponerme los lentes. Se llama Giannis y el apellido es Antetokounmpo. Pero esas cosas griegas que uno no puede mencionar. Pero este muchacho es una enorme promesa del básquetbol. ¿Y por qué su caso llamaba la atención? Porque sus padres emigraron y llegaron hasta Grecia y se mantuvieron como ilegales durante muchísimos años, pero a pesar de eso sus padres trabajaron durísimo, criaron a sus hijos con amor, con valores, y uno de esos hijos resultó ser un talento para el básquetbol y ha sido Así es. firmado por la NBA. Y la historia es tan bonita, o sea, esa historia de inmigración, de dificultades, de luchas, de superación, que Disney hizo una película sobre esta familia. Qué lindo. Entonces me pareció inspirador mencionarlo, porque es la vida de nosotros, en cierta De manera, no alguna jugamos manera, basquetbol, pero, de y es alguna la manera. No, pero vida el hecho de ser sí, extranjero. y es la vida de todos los que tuvimos que irnos de Venezuela, como tú bien dijiste hace rato, sin querer, o casi sin querer, porque a lo mejor tenía algo que te llamaba la atención, pero ese algo llegó cuando las circunstancias comenzaron a presionarte para que tú buscaras una nueva opción, no necesariamente porque tú alguna vez soñaste con... A mí me habría encantado vivir en Roma y quizás pude haber explorado la oportunidad en algún momento en que tuve eh, el chance de visitar esa ciudad varias veces,
pero no estaba en mis planes dejar Venezuela. Y fíjate, terminé en Estados Yo Unidos, que nunca estuvo en mis planes. tampoco estuve en los míos. Yo estuviese viviendo a esta edad, yo creo que en la casa de Ocumare de la costa, pero creo que lo bueno del asunto de la película y de la historia que refieres a este hijo de inmigrantes es el hecho de adaptarse a la nueva circunstancia, de ser feliz en el nuevo terruño y de recordar que cómo tenemos civilizaciones. Fuimos inmigrantes antes de ser países y antes de que la humanidad existiera como la conocemos hoy. Las fronteras son total y absolutamente artificiales. Nos íbamos desplazando como manadas de seres que buscábamos sitios a cuales adaptarnos y se convirtió una montaña en una referencia y llamamos a esa tierra la tierra de la gran montaña y eso se convirtió en el nombre de un país y luego vino personas que decidieron, hay personas que no son igual que nosotros, vamos a poner algunas fronteras y vamos a poner controles y así se comenzó a construir la sociedad. Entonces es artificial, tenemos que tratar de volver a la esencia humana, no Mm. a la esencia en el sentido romántico y bucólico, que puede ser muy, muy productivo desde el punto de vista poético quizás, pero, pero sí de volver a esa esencia de cómo nos formamos, por qué las fronteras tienen que ser tan importantes, por qué las nacionalidades tienen que ser tan importantes, por qué tiene que fijarnos más en las diferencias que en las semejanzas. Y al final de cuentas todos vamos a caer igual dentro de 80, 90, 60 años y vamos a convertirnos en lo que nos tengamos que Tierra. convertir, en Vamos a polvo. convertirnos en tierra, porque en polvo Sí, te convertirás. sí, No importa dónde estés, tú vas a ser parte de esa tierra. así es, así es. Pero Cariño, un bueno. gusto hablar contigo, siempre. Encantado de saludarte y de que ustedes nos sigan también a través de nuestros episodios. La próxima semana estaremos con ustedes de nuevo con una entrevista aquí en Metamorfosis Forzada. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.